Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, deseando que se encuentren bien. Bienvenidos al sexto Congreso Internacional Online de Psicología Integral. Hoy tenemos a una gran ponente desde Costa Rica, la doctora Cintia Navarro, licenciada en Psicología y Psicología Máster y Psicología Transpersonal. Hoy el tema va a ser un tema excelente que se llama Conociendo el perfil del feminicida y la víctima. Así que te damos la bienvenida y te dejo esa gran audiencia que va a estar ahí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir a este magno evento que han tenido toda la semana pasada y hoy estamos concluyendo con él, gracias a la invitación del licenciado Jorley Sánchez de este, ¿verdad?, evento de psicología integral, donde varios ponentes ya han venido dando sus diferentes experticias como tal. Y lo que tenemos el día de hoy, yo soy la doctora Cintia Navarro, de Costa Rica, y el tema que vengo a proponerles o el que vengo a tomar es el origen del femicidio y de la víctima. Es un tema muy interesante para mí porque a raíz de que yo he trabajado por aproximadamente 5 años de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, he tenido la experiencia de ver, como dicen, de mano, de a pura mano, lo que corresponde a estos delitos y estas situaciones y desde dónde vienen sus orígenes. A raíz de eso sale un libro que tiene que ver eh, tras la mirada del enemigo, ¿verdad? A través de la mirada del enemigo, que tiene que ver con el perfil del femicida y de la víctima también. Entonces, vamos a dar inicio a esta parte, empezando como por conocer un poquito el femicidio y el suicidio, que es la víctima, porque resulta que a veces vemos la víctima como solamente aquella pobrecita que no, pero casi que es un suicidio lo que está cometiendo esta persona cuando ya está metido en esta parte de la muerte, en esta parte donde su vida ya llega a un punto final a causa de eh, una persona que delinque el femicidio. ¿Por qué ponemos el suicidio a la par y el feminicidio? Bueno, hay diferencias en cómo se conceptualiza a nivel de legal y a nivel también de cómo lo vemos, ¿verdad? El suicidio es la persona que se quita la vida por sí sola, por sí misma. El femicidio es aquel que le quita la vida a alguien que perfectamente es el victimario de una mujer, de una pareja, ¿verdad? Como tal. ¿Qué tienen en común las dos? Que las dos llevan a la muerte. El origen, cuando hay en la latencia una pérdida de instinto de vida en el caso del suicidio y en el caso del femicidio, cuando existe el instinto del odio, venganza y construcción mental de poder mal utilizado relacionado en el poder con la construcción familiares, sociales, de dónde viene el poder en la obsesión del manejo de la vida del otro y bajo mis términos sin límite de castigo. En, este, en esta situación, ¿por qué comparo el suicidio con la víctima? Bueno, resulta que cuando hay una latencia, una pérdida de instinto de vida, en el caso del suicidio, también en la víctima sucede exactamente lo mismo. Hay una pérdida de latencia del instinto de vida. ¿Por qué? Porque se ve minimizada, no tiene la noción de vida de que si le pasa algo, puede perder la vida. Y entonces ese instinto que nosotros tenemos cuando, por decirles un ejemplo, usted ve que una olla de agua caliente le va a caer encima, usted inmediatamente, de forma instintiva, reacciona y salta a otro lado. Pero estas personas que están dentro del círculo de violencia, del círculo que lleva a un futuro femicidio, ¿verdad? Que están siendo violentadas, que están siendo golpeadas, que de vez en cuando ponen una denuncia, están sometidas en un círculo donde ese latencia de vida o ese instinto de vida, como lo decía Freud, es perdido. Lo han perdido y llegan a estar buscando el suicidio
de forma indirecta, tal vez no de forma directa como lo hace el suicida que ya va planificando, pero sí de forma indirecta se está convirtiendo en un suicida, porque está buscando la muerte en esa relación que es incomparable, ¿verdad? Con respecto a que aquella persona transgredió y saltó esa línea delgada que es el poder tomar la vida de otra persona sin tener ni asco, ni tener problemas, ni tener ninguna situación. Esto, ¿verdad? Lo vamos viendo poco a poco en el perfil del femicidio. La siguiente. El femicidio y la epistemología, ¿de dónde viene, verdad? ¿De dónde viene esa palabra? Para Aldo Facio y Lorena Fries, de 1999, este pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado divide todo hecho de la naturaleza de la cultura al situar al hombre y al masculino bajo la segunda categoría y a la mujer y a la femenina bajo la primera. Erige el hombre en parámetros o paradigma del humano al tiempo que justifica la subordinación de las mujeres en función de sus pretendidos o roles naturales, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que dentro de toda esta epistemología se va dando lo que son cada una de las fases, ¿verdad? De la situación de lo que es el hombre y la situación de lo que masculino, ¿verdad? Y de lo que es la categoría femenina y que queda, ¿verdad? En el plano debajo de la autoridad que tiene el ser humano o el hombre en ese momento, ¿verdad? Y se caracteriza femicidio porque específicamente hablamos de femi, de la persona femenina que es agredida y que le es cortada la vida por otra persona, otro ser humano que principalmente en el asunto jerárquico es el hombre, ¿verdad? En la siguiente dice, no hay femicidio si no hay víctima. O sea, si no hay una víctima a la cual se pueda llegar a cortar la vida, no puede haber un femicida, ¿verdad? Obviamente, principalmente la mujer, pero para poder, como decían, haber femicidio, tiene que haber una víctima que vaya a pasar por esa situación. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver, bueno, pobrecitas las víctimas, sí, pobrecito, porque el hombre malo, ¿verdad? Las mató y todo eso, pero ¿qué hay detrás de toda esa situación? ¿Qué origina el femicidio como tal? Bueno, vamos viendo los orígenes. Existen varias comisiones que forman un posible femicida, que pueden ser todas de las algunas que les estoy poniendo. La familia, la sociedad, la cultura, la subcultura, el bagaje de aprendizaje, la formación mental y el carácter mental y emocional, el imago como figura dominante, la patología exacerbada y el constructo sociohistórico cultural. Y no nos vamos a mover de aquí porque aquí vamos a hablar ya específicamente, lo vamos a ir hablando. En la familia, ¿por qué se forma en la familia? Bueno, muchas veces los factores conducta familiar que hacen que la persona naturalice esta patología hace que se vaya construyendo un futuro femicida. Aquel que ve que su padre le golpea a la mamá, que le grita, que la ofende, que si hace algo malo la maltrata porque le dice es culpable, usted es la que lo provocó, usted es la que... Y entonces el niño que crece en este tipo de familia va viendo esta conducta como algo normal porque la mamá, en vez de quejarse o decir algo, le dice, no, papito, quédese calladito para que usted no le pase nada. No, papito, esto es normal. Yo sé que su papá y yo lo provoqué. Y entonces empieza a darse esta situación en la mente de este niño que en algunos que son resilientes, pues obvian que o se dan cuenta de que eso no está bien, pero mientras están construyendo, ahí está, como dicen, en la vida latente, en la parte donde se está formando el cerebrito, donde está formando y como eh, esponjita recogiendo toda esa información, va formando un perfil que posiblemente podría, si no se ataca con una iniciativa como la que después les voy a ir comentando, este, no se ataca desde esos orígenes, desde ese punto focal que es la familia, eh, puede llegar a ser un posible femicidio.
No que con esto digo que todos los que han pasado por eso van a ser femicidas, no, que algunos por su sensibilidad o por su formación, además de la familia, además del constructo, también traen una raíz generacional donde viene la agresión como un factor normalizado. Después estamos con la sociedad. En la sociedad también se forma. La persona sale de su foco de familia y se relaciona a nivel social y encontramos aquellos, digamos que grupos, entre comillas, de amigos, ¿verdad? Donde inclusive entre ellos mismos hablan sobre las jerarquías y cómo te vas a dejar de que esa mujer te mande, si esa mujer tiene que aprender a que tiene que ser gobernada y tal vez son muy fáciles para poder meterse en ese grupo, ser perteneciente a ese grupo también, van relacionándose y van naturalizando de que esa es la verdadera conducta que deben tener a la par de las grupos sociales al que se están formando y pueden perfectamente llegar a convertirse en un futuro femicida también. La cultura o subcultura, bueno, la que nos ha enseñado de que el machismo, que el hombre debe castigar a la mujer, porque eso viene de muchas épocas antiguas, donde si la mujer hacía algo malo, la mujer era castigada, aunque el hombre hiciera lo mismo, pero el hombre no era castigado, la mujer sí. El bagaje de aprendizaje, la formación mental y el carácter mental y emocional. Esto es un factor muy importante porque es ahí donde se enraiza la información que la persona va adquiriendo en su proceso de crecimiento y de aprendizaje. Ese bagaje, esa formación mental, ese carácter mental y emocional se va desarrollando desde las primeras etapas de vida y propiamente se van aumentando dependiendo de en qué lugar, en qué sitio se van formando y si ellos se arraigan a ese tipo de cosas que son conductas no deseables, no correctas, pero que les fortalece su grupo social. Y la parte emocional que también se las fundamenta. El imago como figura dominante, o sea, que si tengo la imagen de mi papá o de un tío que también me crió, o mi abuelo fue el que me crió y mi abuelo era así, ¿verdad? Que tenía esa figura dominante y como dicen, él la cabeza de la casa y yo hago lo que digo y aquí se hace lo que yo digo. Patologías exacerbadas, porque también hay personas que vienen con alguna situación ya patológica propiamente, inclusive tienen que ser medicados porque son agresivos, porque tienen distorsiones, porque tienen dilemas de persecutorios y otras situaciones que se dan propiamente en una patología, ¿verdad? eh, que ya eso cuando se exacerba, cuando se pasa, cuando hay un brote psicótico, perfectamente se pueden convertir en un suicida porque tal vez, o un femicida, porque posiblemente haya alguna cosa que lo detonó y reacciona de esa forma al nivel de tener que tomar la vida de la persona porque considera que la persona no hizo lo que tenía que hacer y su castigo es morir. El constructo social y sociohistórico cultural, pues es todo este ámbito que estamos trabajando, ¿verdad? La siguiente. ¿Cómo llega a formarse una víctima de femicidio? Bueno, porque ahorita acabamos de hablar de cómo se forma el femicida, ¿verdad? Ahora hablemos de cómo se forma una víctima de femicida. Podría considerarse que intrínsecamente se concatenan los factores, la familia, la sociedad, la cultura, la subcultura, el bagaje de aprendizaje, el imago dominante, la patología exacerbada, el constructo social histórico. Casi que tendríamos que repetir el mismo. Lo que pasa es que uno es desde la parte dominante y el otro de la parte más bien dominada. Entonces, se construyen muy parecido, de la familia, de lo que lo social nos dice, de que la cultura nos dice, la subcultura también nos está reforzando, lo que aprendemos, que nos dicen, usted es la que tiene que estar, usted tiene que estar callada, o si usted se casó, se tiene que quedar, no puede irse, usted no puede hablar, usted tiene que aguantar porque cuando uno se casa hasta la muerte y literalmente las dejan hasta la muerte, ¿verdad? El imago, la figura dominante, las patologías exacerbadas,
los constructos sociales e históricos culturales tienen que ver muchísimo, porque esa línea de dominante y dominado, ¿verdad? Viene muy arraigada en todo, hasta en la Biblia, hasta en todos los escritos que nosotros conocemos, siempre ha habido ese sesgo donde la mujer es la que subordinada, la que está debajo del pie, la que tiene que servir, la que tiene que estar, decir sí y no si no fuera, si fuera una respuesta nada más, pero estar de acuerdo en todo lo que dice la cabeza. Y así le hagan lo que le hagan, porque así le enseñan las mamás y las mamás también inclusive se convierten en matriarcas donde les meten a las mujeres donde ellas tienen que estar sujetas y a los varones les dicen ustedes son los que tienen que dominar, a ellos hay que servirles, ustedes no pueden lavar, no pueden planchar, no pueden cocinar. Ese constructo, pese a que hemos avanzado por mucho, hoy en día se mantiene a pesar de todo. Factores, vamos con la que sigue. Podríamos decir que se concatenan los factores que dan origen a la parte y a la contraparte, porque al fin y al cabo, desde las dos personas, podemos observar el patrón de depredador y presa como ejemplo. ¿Por qué digo depredador y presa? Porque resulta que la víctima eh, tiene un factor también bioquímico que hace que el depredador le busque porque dicen, ay, pero qué raro, porque yo siempre me encuentro con parejas de que me hacen esto y que el otro, y ya yo me quito y vuelvo a encontrar otra persona, y al principio todo lindo y de repente otra vez, y vuelven a caer en ese círculo vicioso nuevamente, y no entienden por qué. Resulta que también a nivel químico nos pasa como, no sé si han visto o si lo han notado, los animalitos o los perros, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo a los perros. Bueno, esto es como para darles un ejemplo. Resulta que pasa uno y ¿qué es la reacción que tiene ante un perro? El perro ante una persona que tiene miedo, se le lanza a morder, se lanza a la presa. ¿Por qué? Porque la ve que está nerviosa, porque expele ciertos químicos que hacen que el animal los vuela, los siente y puede caer a morder y a todo porque la considera víctima. O presa, mejor dicho, no víctima, sino presa. Eso pasa muy también en la parte de nosotros, también expelen las personas que han sido víctimas desde un principio, que se han formado como víctimas, que estos factores básicamente de preservación, que es lo único que tienen, porque no es un hálito de vida, sino de esa preservación, para poderse mantener ahí, han naturalizado que deben estar debajo y que tratar de quedarse queditas, aunque les hagan lo que les hagan, porque así es como me quieren y eso es natural, así debe ser. La dinámica y factores que llevan a los individuos a tomar decisiones y acciones está en la construcción basada en los factores externos, en la mayoría de los casos, y algunas formaciones patológicas que se desarrollan de forma latente cuando sus expuestos o ambientes destructivos, ¿verdad? Esto es un factor muy dinámico, ¿verdad? Que son factores que pueden hacer que la persona entre en este conflicto de víctima y femicida. Eh, ¿Por qué hablamos esto del depredador y presa? Es importante que sepamos que también hasta que nosotros no cambiamos nuestras conductas, nuestras emociones y todo lo que corresponde a nuestro entorno y empezamos a empoderarnos y a cambiar ese factor de ser presa a ser una persona empoderada, la otra persona cuando ve que hay una persona empoderada lo que hace es huir porque no va a acercarse a una persona que no se va a dejar del todo dominar y manejar. Entonces, eso lo huelen y dicen, no, aquí me voy, porque esta no la voy a poder dominar. Cuando es una persona que sí es dominada, que sí rapidito la envuelven, entonces dicen, esta es la persona indicada para poderla manejar y manipular. Entonces, eh, esa es la parte donde se tiene que trabajar para que la víctima deje de ser víctima, deje de ser presa del depredador que puede convertirse en femicidio.
¿ok? Suicidio y víctima. Lo que les decía a ustedes, suicidio y víctima, porque nadie nace con el pensamiento de morir. Eso es innato. Ni en el transcurso de la vida. El imago se distorsiona y se va transformando evidentemente en algunos casos las debilidades y pueden observarse cómo se desarrollan a exacerbarse las patologías agresivas, destructivas y autodestructivas. La búsqueda de terminar la vida no inicia con una conducta guiada ni copia de una conducta. Se desarrolla por diferentes factores. Entonces, si hablamos que nadie nace con el pensamiento de morir, nadie nace siendo víctima, nadie nace siendo presa, nadie nace siendo un femicida o un futuro femicida, ni teniendo esas patologías. En el transcurso de la vida y muchas cosas que se van distorsionando en el imago, en la imagen, en lo que nosotros debemos ver como debe ser correcto, se va transformando y evidentemente es la que crea ese caos de debilidades que hacen que la persona víctima, ¿verdad? Se convierta en un suicida personal, un suicida futuro, porque se está, como dicen, autobuscando llegar a que otra persona tome mi vida, eh, accediendo a cualquiera de esas peticiones y cosas que se pide por parte del agresor o del depredador, que al final se pueden convertir en un femicidio. Esa búsqueda de terminar la vida, al final, muchas de las mujeres que se mantienen sobre ese, nada más esperan como el día, por favor, que hoy, si me vuelve a tocar, me deje sin vida porque ya no quiero seguir más. Y prefieren inclusive perder la vida. Algunas intentan salvarse por sus hijos y otras ya ni eso es lo que las mantiene vivas. Siguiente, factores posibles de conductas suicidas de la víctima. Un evento de acción detonante en riesgo de crear caos en el subconsciente y el desarrollo evidente en el consciente. Ejemplo de esto es la muerte de alguien cercano y significativo en la vida de la persona cuando existen dependencias. Ok. Eh, Normalmente cuando hay una dependencia de alguien o de algo, ¿verdad? Porque me suple la comida, porque me da techo, porque entonces yo digo, lo que estoy recibiendo tengo que aceptarlo porque esa es la persona que me mantiene, me sostiene y me da el equilibrio que yo necesito, sin medir la consecuencia de que eso me puede llevar a la muerte. Situaciones como un contexto social o familiar que contrastan con los pensamientos y creencias de las personas que generan un punto de quiebre, más los manejos de microduelos en las distintas etapas del cambio de vida. Todas estas cosas hacen que la víctima se vaya compugiendo, se vaya minimizando, vaya desapareciendo como persona y que la persona que significa, que vale, que tiene algún tipo de valía de vida, es el depredador, el ejecutor, el que en un momento dado, si ella sigue bajo esta misma línea de actitud, le puede cortar su vida. ¿Cómo veríamos esto desde lo médico? ¿Qué factores inciden en que una persona esté tan somatizada, tan metida en un sistema tan violento, tan arriesgado, tan, tan triste, ¿verdad? O como una persona también que está sometida médicamente, que está sometida a ciertas patologías, a ciertas circunstancias, hace que sea una persona violenta, ¿verdad? Entonces, tenemos factores de desequilibrio químico que pueden causar depresiones profundas, faltas de algunos factores químicos que están con deficiencia y sinapsis alterada. Este tipo de situación es la que se ve también en cierto tipo de víctimas que les causa esa apatía, que a pesar de que me golpeó, a pesar de que no reaccionan, no van, ponen una denuncia, no dicen, no, esto no puede ser, no me puede estar dando a mí, más bien lo que hacen es que se consumen, se desequilibran químicamente. Los que ya traen patologías que asocian las tendencias suicidas, como el dolor, es tan profundo que solo es acabar con su vida, encuentran sentido en alivio, pero no pueden hacerlo bajo su misma
voluntad, sino lo hacen a través del otro, que es el que les agrede. Esquizofrenias, depresiones y paranoias, específicamente las esquizofrenias y las paranoias, son más dadas en el femicida que lo de las depresiones. Las depresiones se dan más en la persona víctima. La parte de la esquizofrenia y la paranoia es la que muchas veces, cuando es a nivel químico, ¿verdad? Y a nivel médico, hace que esta persona eh, vea monstruos en la persona, en la mujer, o que me dio vuelta, me hizo esto, me hizo lo otro, y por eso es que mejor le cortó la vida. Y muchas veces, después de haber cortado, entran en el punto de depresión y es cuando ellos mismos también se quitan la vida. Estos son femicidas suicidas, porque se matan a la persona y además de eso se matan ellos. Porque tenemos al femicida, que es el que mató y todavía sigue vivo porque él mentalmente tomó la mejor decisión. Y el otro, que es que comete el acto, entra en una depresión y se quita la vida, porque la depresión es tan fuerte inmediata de una depresión no larga, a larga data, sino de un momento, de un instante, que prefiere quitarse la vida. Vean lo importante que es también conocer estas cosas. Ahora vamos a lo último, que era lo que yo básicamente les venía diciendo, que es la propuesta que deberíamos tener todos los que somos psicólogos y que tenemos en nuestras manos este tipo de situaciones, o que en algún momento vamos a tratar o queremos poderles ayudar. En lo que se le llama la psicología preventiva, cómo podemos manejar desde sus orígenes estas conductas destructivas y autodestructivas. Bueno, se propone que cuando se crea conciencia, el conocimiento donde nacen los factores que hacen que se detonen las conductas disyuntivas, y desde una cultura preventiva se buscan factores que minimicen los factores de este tipo de riesgo, preveyendo de actividades, apoyos desde cada uno de los frentes posibles. Crear una re- una reculturización que aun cuando milenarias pueden ser transformadoras para poder realizar cambios de manejo y actitud mental ante el manejo mental y emocional, causa actualmente el flagelo de la muerte anticipada por factores externos. Vean qué importante es esta meta propiamente, proponerse crear conciencia. ¿Cómo creamos conciencia? Bueno, a través inclusive de los medios ahora digitales, a través de las mismas comunidades, a través de la reculturización en la reeducación, en la educación como tal, ¿verdad? En las comunidades haciendo grupos sociales, grupos de atención primaria, grupos que se les pueda dar atención a adultos, a jóvenes, a niños, para que empiece la cultura a generar una formación distinta a la que actualmente, y más cuando son lugares de riesgo. No olvidando de que este tipo de situaciones no se dan solamente en las clases bajas. Esto lo podemos ver en clase alta, clase media, la clase, como dicen, el femicida, el suicida, la víctima no tiene clase social, no está definida por una clase como tal, porque esos factores que yo les hablé, familiares, socioculturales y todo, no están determinados por un factor económico, están determinados por un factor ambiental, socioambiental, ¿verdad? Que se va generando dependiendo de las situaciones que cada uno en sus hogares o en sus familias se da. Y ha sido para mí realmente un placer poder compartir con ustedes este tema que se las trae, como dicen, tienen muchas situaciones interesantes y factores que ver que no terminaría yo aquí, por eso escribí un libro, porque definitivamente no terminaría, inclusive tengo que terminar de escribir la segunda parte, que está un poco más dedicada todavía al factor riesgo, la víctima, porque la primera era mirando a través del femicida, ¿verdad? De la raíz, porque casi siempre se ven los factores que ya son latentes, que ya sucedieron, pero no se ven de dónde vienen, cuál es su origen, por qué llegaron a ser.
y cómo podríamos buscar una solución. Y en las víctimas es el mismo caso, pero tengo que enfocarlo también hacia ellos, de que es importante de que no se formen más víctimas para que los homicidas tampoco encuentren estas víctimas y pues lleguen a destruir una vida más. Además que podrían destruir las de ellos mismos. Licenciado, no sé si hay alguna pregunta o alguna eh, que usted desee que ampliemos y será para mí un factor importantísimo para poderles desarrollar a los que están presentes o los que quieren ver esta ponencia. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo tengo una preguntita. Yo me imagino que en realidad los que son suicidas saben que son suicidas, no siempre, pero muchas veces cuando intentan cortarse las manos o alguna cosa, ellos tienen pues esa parte de cuando se sienten muy aburridos. Pero en esta parte de los que son feminicidas, ellos saben que son feminicidas o no se dan cuenta. En realidad ellos nunca se dan cuenta hasta que ya los someten a un proceso judicial y dicen, bueno, usted es un femicida porque mató a una mujer. En el momento ellos están pensando que lo que están haciendo es algo correcto, está bien el castigar, está bien que pierden en la noción de la fuerza con que hacen las cosas y llegan al punto de tomar la vida de otra persona. Pero casi siempre es un factor castigador de lo que el otro me está haciendo a mí, y principalmente pues la mujer, ¿verdad? Que me está desobedeciendo, va por ahí, ¿verdad? Entonces, ellos no se consideran feminicidas ni femicidas en sí, porque no lo consideran que es una patología, porque ellos han naturalizado su conducta como tal. Entonces, al naturalizarla, para ellos lo que hicieron está correcto. Eso es como una persona, un gatillero. ¿Cómo forman un gatillero? Un gatillero lo forman de manera de que lo enseñan a matar la primera vez. Cuando usted saltó, como dicen, reventó ese hilo fino, ¿verdad? De el respeto a la vida, ya esa persona ya puede matar a cualquiera. Y no le da asco ni le da miedo porque sencillamente lo considera como un instrumento para ganar, porque así lo manejan, ¿verdad? De esa manera. En el caso de los del ejército, bueno, resulta que nunca han matado, pero van a matar ¿por quién? Por su país, por su gobierno, por lo que tengan que cumplir como su deber. Y entonces, ya después de que matan a la persona, primera persona, ya pierden ese hilo de vida y dicen, bueno, yo lo tengo que hacer porque si no me matan y tengo que luchar por mi país. Entonces es más o menos parecido porque es como decir, una misión la que yo tengo, es una visión a la que yo me enfoco, una meta en la que yo me enfoco, entonces no lo veo como algo malo. Entonces, claro, están aquellos que, como decíamos, que pasan por estos tres formatos, ¿verdad? Esquizofrénicos, depresivos y paranoicos, que vienen que por primera vez matan a la persona y sienten aquella depresión inmediata porque esa culpa los mata, ¿verdad? De manera de que hicieron algo que no estaba bien, porque le tomaron la vida, porque nunca habían pensado en querer llegar a este punto y toman su vida también. Entonces, además, se matan. Entonces, es por ahí por donde va el asunto. No sé si te quedó claro o si Sí, claro, sí. le... Perfecto, me encantó esta ponencia. Pocas ponencias he escuchado sobre este tema y espero que sea muy interesante para muchas personas, porque yo creo que también los que sí se dan cuenta que la persona es feminicida, pues en la misma familia, la misma sociedad, al ver a la Ujú, persona cómo trata a las mujeres, y en es esa parte de correcto. ahí. Bueno, yo le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho esa ponencia. Doctora Cintia, es la primera vez que está pues conmigo en esos congresos en el sexto. Espero poder compartir otros congresos con ustedes con su conocimiento y en especial también que ella es de otro país, que en realidad son pocas las personas que tengo ponentes de ese país. Le agradezco mucho su tiempo a las personas que están ahí, lo pueden ver ya en el canal de YouTube o en mi fanpage. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Dios los bendiga.
Muchas gracias. A ustedes.